Palabra de Dios. Y quiero que vaya al libro de Jueces, capítulo 2. Aleluya. Capítulo 2 del libro de Jueces. Si usted lo tiene, me dice amén, hermano. Vamos a mirar, vamos a leer un poquito, bastantito esta tarde. Quiero leer un poco porque quiero tomar, hermanos, de lo que voy a hablar esta tarde, parte de todo ello. Aleluya. ¿Lo tenemos? Versículo 11 en adelante dice la palabra del Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librase de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Pero sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Bienvenida sea la mamá de mi hermana Cecilia esta tarde. Gloria al Señor. Tengo un tema esta tarde: un pueblo mal agradecido. Voy a repetir el tema: un pueblo mal agradecido. Si miramos en la historia, hermanos, es importante de que nosotros aprendamos de lo bueno, no aprendamos de lo malo, porque lo malo, hermanos, eso los va a llevar a la ruina siempre. El aprender de lo malo, eso, hermanos, no hay nada garantizado para nuestra vida que nos pueda ir bien. La Biblia dice, hermanos, que el hombre cuando
hermanos, Dios lo puso en el huerto del Edén y desobedeció a Dios, Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén. Por una razón, la razón fue porque desobedeció a Dios. O sea que Dios, hermanos, lo que quiere es de que nosotros hagamos la voluntad de Él. Lo que hagamos, hermanos, la obediencia. Dios se agrada cuando hay una persona que es obediente a Él. La Biblia dice, hermanos, hablando en esta tarde, y no quiero basarme tanto en hablar del pueblo de Israel, sino traerlo a la, hermano, vida actual, como nosotros vivimos o como el hombre vive, hermanos, y como cristianos, como iglesia también de Cristo, a veces nosotros nos comportamos. Nos comportamos de una manera, hermanos, que a veces hablamos de Israel que fue desobediente. A veces hablamos de Israel que se apartó de Dios. A veces hablamos de que el pueblo de Israel fue rebelde, hermanos. Pero la rebeldía a veces está dentro de nosotros también. Y eso, hermanos, es lo que Dios no aprueba de nosotros. Eso es lo que Dios no aprueba de, hermanos, de aquella persona que llamándose cristiano o conocedor de la palabra, hermanos, se comporta de una vida rebelde delante del Señor. Porque la rebeldía, hermanos, trae desobediencia. La rebeldía trae, hermanos, apartarse de Dios, hacer lo que Él quiere el hombre hacer. La Biblia dice que este pueblo se había obstinado, hermanos, tomar su propio camino, sus propias ideas, sus propios instintos, hermanos. Lo que ellos querían hacer, lo hacían. La Biblia dice que cuando no había, hermanos, rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es que el hombre siempre quiere hacer lo que él quiere. El hombre no quiere ser gobernado de nadie, hermanos, y no se da cuenta que cuando no tiene a Cristo como gobernador, el diablo es el que lo gobierna. El diablo es el que hace un títere del hombre, hermanos. Si hace lo que quiere, hermanos, el diablo con la vida del hombre. Y siempre la Biblia dice que cuando el hombre es dominado por el diablo, hace el pecado y el pecado trae la muerte. Eso es lo que trae a la vida del hombre cuando hay desobediencia en él. Pero cuando Cristo está como gobernador de nuestra vida y Él nos guía, entonces iremos por caminos del bien. Y la Biblia dice, aleluya, que hay caminos al hombre que le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Lamentablemente, nosotros miramos en el panorama que desde que se fue creado el hombre, hermanos, siempre hay desobediencia. Y nosotros como cristianos y conocedores de la palabra, es tiempo de que, hermanos, nos volvamos a Dios. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermanos, que el pueblo de Israel, Dios les levantaba, hermanos, hombres, hermanos, que tenían el respaldo de Dios en su vida. Y cuando Dios dice que levantaba un juez en Israel, Dios estaba con el juez. Y cuando, hermanos, les enseñaba el camino de Dios, hermanos, el pueblo trataba de encarrilarse en hacer la voluntad de Dios. Trataba de hacer la voluntad de Dios, pero media vez ese juez moría, el pueblo otra vez se volvía a hacer el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que decirle al Señor que siempre queremos hacer la voluntad, aunque no los vea nadie de esta tierra, aunque no los vea el pastor, aunque no los vea el diácono, aunque no los vea, hermanos, el otro hermano. Hay que cuidarnos para Dios a donde quiera que andemos. Pero lamentablemente miramos ahora en día que hay un pueblo similar al pueblo de Israel. Aleluya. Solo cuando miramos la mano de Dios que se mueve, ahí estamos, hermanos, a favor de nuestra vida se está moviendo el poder de Dios y está obrando en nuestra vida, en nuestra familia. Ahí estamos, gloria a Dios, estamos recibiendo bendición de Dios, aleluya. Y cuando viene la prueba, se nos olvida.
Y cuando vienen las cosas duras en la vida cristiana, allí se nos olvida. Allí nos queremos apartar de Dios. Se nos olvida, hermanos, las cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y yo recuerdo esta tarde cuando el Señor dice en la Biblia que sanó a 10 leprosos. Aleluya. Hermano Abner hablaba no hace mucho acerca de eso. Y dice la Biblia que estos 10 leprosos, cuando dice el Señor, vayan y muéstranse, les dice Jesús al sacerdote. Y cuando ellos iban en el camino, dice la palabra, que fueron limpios los 10 de la lepra que tenían. Pero ¿sabe qué? Uno fue agradecido y volvió agradecido, dándole gracias a Dios. Y los otros 9 se les olvidó. Se les olvidó. Y así está mucho, la mayoría de iglesia, hermano. La mayoría de gente cristiana que se llaman de nombre nada más. Males agradecidos. Aleluya. Somos males agradecidos, hermano, porque si nosotros nos ponemos a pensar, este aire que yo estoy respirando, este aire que usted está respirando, es porque Dios lo permite. El Señor le cierra la respiración, usted menos de un minuto, o hermanos, al minuto ya no tiene aliento de vida. Hermano, y nosotros a veces somos males agradecidos con Dios. Dios nos da tantas bendiciones a nosotros. Nos da, hermanos, lo que nosotros queremos. Si usted mira, hermanos, si va a ver la cuenta ahí de su banco, menos de $100 no los tiene. Aleluya. O sea, Dios es bueno. Si usted abre la refrigeradora, usted va a encontrar aunque sea huevos ahí para comer. Amén, hermanos. Frijolitos siempre hay. O sea, Dios nos alimenta, Dios nos sostiene. ¿Sabe qué digo el Señor? Si yo tengo cuidado de las aves que ni siembran ni ciegan, pero más cuanto nuestro Padre tendrá cuidado de vosotros, que valéis mucho más. Aleluya, porque Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha dado vida, Cristo nos ha, hermanos, aleluya, nos ha limpiado con su sangre preciosa. Valemos más que muchas de las aves. Pero si usted mira, hermanos, dentro de la iglesia, pareciera que muchos, poquitos son los que están agradecidos con Dios. Cuando es el tiempo de la alabanza se demuestra quién está agradecido con Dios. Y yo voy a hablar un poco de una mujer más adelante, que esa mujer sí fue agradecida con Dios. Hermanos, y nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Expresar el agradecimiento, todas las obras que Dios ha hecho. El pueblo de Israel había visto obras extraordinarias. Hermanos, habían visto, hermanos, cuando ellos iban en camino para la tierra prometida, habían visto abrirse el mar. Aleluya. Habían visto la obra de Dios. Aleluya. Habían visto cómo Dios se había glorificado en la trayectoria de ese camino de los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Pero a pesar de todo eso, ellos querían levantar un capitán y volverse otra vez para Egipto. A pesar que estaban viendo las maravillas de Dios. Y a veces nosotros, estamos viendo que el poder de Dios se está moviendo a favor de nosotros. Y nosotros los hacemos males entendidos. Amén. A veces le damos gracias a la pastilla Panadol. Y no sabe que Dios es el que lo sanó. Dios bendiga a hermana Vilma, que oró, ni necesitó ni una pastilla, necesitó la rodillol, como dijo el hermano. Aleluya. Es que Dios hace todas las cosas. Es que Dios hace todo, hermano. Él sana si estamos enfermos. Si estamos tristes, Él nos consuela. Si estamos, hermano, atravesando tribulación, el Señor está con nosotros. O sea, que a Él sea la gloria esta tarde. A Él sea la honra por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Agradecidos deberíamos de estar que, hermanos, Dios nos ha llamado a esta obra. Agradecidos deberíamos de estar, hermanos, porque Dios nos ha salvado. Algunos estuvieran, hermanos, ya, hermanos, muertos.
Algunos ya estuvieran, hermanos, ya quizás hasta deshecho, ya quizás los huesos. Hermanos, ya no tuvieran oportunidad. Pero mire usted y yo, aquí ya tenemos una oportunidad esta tarde. Porque yo no voy a estar agradecido con Dios. Si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha perdonado. Hermanos, yo una de las cosas que, hermanos, le doy siempre gracias a Dios, porque nací en un hogar cristiano. Desde pequeño me enseñaron la palabra de Dios y a ser agradecido con Dios. Y fíjese que ese es el agradecimiento mío. Y no digamos a alguien que, hermanos, a pesar de todas sus cosas, que quizás su vida, hermanos, su juventud se la entregó al diablo, le sirvió al diablo como el diablo quería que le sirviera, hermanos, y esa persona ya viene quizás un poco ahí ya avanzada de, hermanos, de sus años, y viene a Cristo, y hermanos, Dios lo ha salvado aún de tantas cosas, y a veces somos mal agradecidos, no le damos gracias a Dios por ello. Alabado sea el Señor. Deberíamos de siempre exaltar y glorificar a Dios, porque Él nos ha salvado del pecado y de la condenación. Aleluya. El pueblo de Israel, hermanos, había visto la mano de Dios obrando, la mano de Dios moviéndose a favor de ellos. Dice la Biblia que dice que después, hermanos, que ellos habían visto la obra de Dios, dice que venían y le servían a dioses que no eran Dios, a dioses ajenos. Alguien puede decir ahora en día: yo no le sirvo a dioses ajenos ni me postro a una imagen. Pero a veces tenemos desobediencia dentro de nosotros. Amén. A veces tenemos cosas, hermanos, que practicamos, hermanos, y Dios no las ve con agrado. Y Dios no la mira que son bien, hermanos. Y deberíamos de examinarnos y ver. Yo siempre les he dicho que fuera bueno que todos los días, cuando ya nos vamos a dormir, hiciéramos un examen. ¿Qué hicimos ese día? ¿Qué es lo que hizo ese día usted? ¿Qué es lo que hice yo ese día? ¿Me comporté mal? ¿Hablé mal? ¿Juzgué mal? Para poder, hermanos, hacer un examen. Si hacer alguna cosa que no fue agradable delante de Dios, para decirle al Señor en la oración, antes que me voy a dormir: Señor, perdóname, yo quiero mañana hacer lo mejor para ti. Porque la vida del cristiano debe de ir como la luz de la aurora, en aumento, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Pero muchos cristianos no tienen cambio en su vida, porque no se ponen a pensar que lo que hacen y lo que están haciendo no es agradable delante del Señor. Y a veces ellos piensan que está bien. Aleluya. Y por eso a veces no avanzamos en la vida espiritual. Porque a veces cuando ni leemos la Biblia, hermano, ni leemos la Biblia. Porque si usted mira y lee la Biblia lo llama, que la palabra del apóstol Santiago dice que es como espejo. Uno se mira ahí, los defectos, los errores, todo lo que uno practica, todo lo que uno hace. La Biblia nos enseña cómo debemos de comportarlos. Pero Israel, dice la Biblia, que habían visto las obras y las maravillas de Dios, siempre se iban a adorar a aquel Dios Astarot, al Dios Baal. Se iban a postrar ante ellos, ante dioses ajenos. Y el Señor le había dicho a Moisés en sus mandamientos que no debería postrarse ante una imagen, que, hermano, solamente al Señor tu Dios adorarás, dice el mandamiento, y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. La Biblia dice que el hombre no puede servir a dos señores. Usted no puede estar sirviéndole al diablo y estar sirviéndole a Dios. En el día usted va a comportarse y hacer las obediencias. Lo que el diablo le mande que haga, usted lo va a hacer. Y en la noche va a estar en la iglesia adorando a Dios. No, señores, así no se puede. Debemos de servir a uno. Aleluya. A Cristo Jesús. A Él y a Él tenemos que servirle de todo corazón. Aleluya. Por eso el Señor pide alma, cuerpo y espíritu. Dice que estén guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor.
No solamente guardarse para Dios un mes, ¿verdad? No solo guardarse a Dios para una semana, no. Aquí en la vida cristiana es todos los días. Todos los días tenemos que luchar aún con nuestra propia carne. Usted tiene que luchar con su propia carne porque la carne le pide malos deseos y usted dice, no, eso no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor me manda que no lo tengo que hacer. La carne le está diciendo a la hermana, bueno, pues comportate de esta manera, hace esto y no es pecado. Hermanos, la hermana tiene que luchar contra eso. Y el hermano igual también tiene que luchar contra los deseos carnales. ¿Para qué? Para combatirlo necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Para poder prevalecer contra los deseos de la carne necesitamos que Dios esté con nosotros. Aleluya. El diablo, hermano, siempre quiere que nosotros hagamos la desobediencia. Pero debemos de ser agradecidos con Dios esta tarde. Para ello viene esta tarde la palabra. Y mire, dice que el pueblo de Israel hicieron lo malo. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Si nosotros lo traemos, hermanos, a la vida actual, ¿de dónde usted salió? Usted salió del mundo. Sí, comparado a Egipto. De allá salimos. ¿O viene usted de allá, de que hasta con alas venía usted? No, si venían todos malos. Amén. Venía todo descaminado, deschavetado, hermano. Y se vestía ahí, hermanos, diferente. Pero ahora voltéese a ver. Es una nueva criatura. Y algunos venían hasta todos arruinaditos. Aleluya, porque el diablo se los había acabado, hermano. Sí, es que el diablo termina, hermanos, al hombre. Hermano Mardoqueo dice que se pegaba unas grandes desveladas cuando no tenía a Cristo en su corazón, y ahora al mes está desvelando una vigilia. Mire cómo Dios lo cuida. Amén. Cómo Dios lo cuida y lo protege, hermano, y lo rejuvenece. El hermano dice que andaba un pelo largo, ¿verdad? Cuando no tenía a Cristo en su corazón. Ahora mírelo bien joven. Aleluya. Es que se ve terminado el hombre, hermano, cuando no tiene a Cristo. El que toma, hermano, se ve todo, hermano, desgastado su vida. Porque el diablo desgasta la vida del ser humano. Pero en Cristo somos rejuvenecidos, aleluya. Bendita sea la gloria de Dios esta tarde. Y por ello estamos agradecidos esta tarde con el Señor. Pero dice la Biblia que Israel, el pueblo, hermanos, dejaron a Jehová y sirvieron a dioses. No se les olvidó pronto que Dios los había sacado de la mano de Faraón. Se les había olvidado, hermanos, pronto cuántas obras Dios había hecho a favor de ellos. Si allá comíamos de balde, decían ellos, que de balde iban a comer si grandes tareas que les ponían. Amén. El diablo no va a dar nada de gratis. El diablo, como alguien dijo, le paga mal al que bien le sirve. Imagínese usted. ¿Cómo la ve usted? Sí. No es fácil. Pero ahora muchos cristianos se les ha olvidado de darle gracias a Dios. Se les olvida de darle gracias a Dios, que Dios los ha salvado y los ha recibido y los ha adoptado. Porque una adoptación que tenemos nosotros por gracia de Cristo. Si Él había venido por el pueblo de Israel, usted y yo no teníamos parte ni suerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, dice la Biblia, que, hermano, los injertó en el verdadero árbol que es Israel. Y ahora el Señor puede también, hermanos, quitar esa rama que ha injertado ahí. Pero a veces nosotros somos mal agradecidos. No le damos gracias a Dios que Él nos ha salvado, que Él nos ha dado la vida, que Él nos ha perdonado.
que Él nos ha llamado a esta obra bendita. Y por gracia somos salvos, hermanos. Alabado sea el Señor. Mire cómo dice la palabra, que dice que sirvieron a los dioses de los pueblos que estaban alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta a Aarón. Terrible. Oiga que dice el profeta Jeremías. Dice el profeta Jeremías, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y acabaron para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Imagínense, muchos cristianos se les olvidó, hermanos, hasta de servirle al Señor. Cuando Dios los tenía bien dentro de la iglesia. Cuando Dios, hermanos, los tenía, hermanos, aquí en la casa de Dios estábamos felices sirviéndole al Señor. Muchos se les olvida, y cuando se les olvida, cuando el cristiano comienza a olvidarse de orar, cuando el cristiano comienza de venir a la iglesia, cuando el cristiano comienza, hermano, a entrarle flaqueza espiritual, es ahí donde debe de preocuparse, es ahí donde tiene que ponerse, tiene que pararse y ponerse a pensar y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es el camino que llevo equivocado? No puedo tomar, no puedo volver atrás. Tengo que mejor levantarme y seguir adelante, porque Dios ha hecho grandes obras a favor de mi vida, y volvernos a Dios en vez de volverlos atrás para Egipto otra vez. Pero Israel no se ponía a pensar todas estas cosas, lo que Dios había obrado. Y ahora nosotros, la vida actual, nosotros no los ponemos a pensar las obras que Dios ha hecho a favor de nosotros. Amén. Muchos hermanos que han venido al camino de Dios, a veces entre las parejas, uno primero se ha entregado a Cristo y el otro no. Es una lucha terrible que hay allí. Pero al tiempo, cuando el hermano o la hermana está orando por su matrimonio, al tiempo Dios lo convierte también a la otra persona. Y eso es lo bueno, que Dios siempre tiene el poder, hermanos. Y dice la Biblia que el mal que había hecho, Jeremías dice que el mal que hizo el pueblo, que lo habían dejado a él. ¿Sabe por qué lo habían dejado? Por querer servir a sus propias, hermanos, complacer a sus propios deseos carnales. Amén. Y dice la Biblia, mire, aquí el verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no podían ya hacer frente a sus enemigos. Más adelante en este libro de Jueces, la Biblia habla, hermanos, que dice que, hermanos, los madianitas habían hecho estragos contra Israel. Dice que todos los sembríos que hacía Israel, oiga cómo, por eso aquí está diciendo, que dice que, hermanos, los entregó en manos de los robadores. Los entregó en manos de sus enemigos, que ni podían hacerles frente ya. Porque cuando el hombre no tiene el respaldo de Dios, cuando el hombre, el cristiano, no tiene el poder de Dios, no tiene a Cristo a su lado, no puede Dios librarlo de todo lo que el diablo se levanta en contra de su vida. Pero si Dios está con él, hermanos, ahí no puede el diablo. Y dice la Biblia que el pueblo se había apartado, y por ello dice la palabra que venían los madianitas y entraban a los sembríos de los que hacían el pueblo de Israel y se los robaban. No podían hacerle frente a sus enemigos. ¿Quién se levantaba para poder pelear? Pero Dios, hermanos, siempre movido en misericordia. Allí dice un versículo más adelante que cuando Dios miraba que ellos venían y se volvían una vez más, un tiempo más a Él, dice que Dios levantaba un juez para que los gobernara. Mire qué bueno es el Señor, porque Dios no desecha a un corazón contrito y humillado. A pesar que el hombre le haya fallado a Dios, y si se arrepiente y si se vuelve a Él, Dios tiene misericordia. Dice la Biblia que levantó a un hombre llamado Gedeón,
Y ese hizo frente a sus enemigos, porque Dios estaba con Gedeón. Dios le dijo: varón esforzado, varón valiente. Aleluya. El Señor lo levantó a Gedeón para que le hiciera frente a los enemigos de Israel, hermano. Alabado sea la gloria del Señor. Es que Dios se compadece de aquel que le busca a Él. Es que Dios se compadece de alguien que, hermano, se humille delante de su presencia. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el favor de Dios que tiene para con el hombre. Y dice aquí, mire, dice el verso 15: por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos por amar. ¿Usted cree que es fácil tener a Dios en contra? No, hermano. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si cae el hombre, hermanos, por su desobediencia, hermanos, lo lleva, y a veces quiere hacer el hombre cosas y siempre le salen mal. Recuerdo, hermanos, la vida del profeta Balaán, que quería ir a maldecir al pueblo de Israel. La Biblia dice que por esa causa Dios le dijo a Balaán, hermanos, que no fuera. Y Dios le había dicho: no vayas porque ese pueblo está bendito. Pero dice la Biblia que él quiso ir a donde Balac cuando lo había llamado, y se fue, tomó el camino, hermano, sin aceptarlo Dios que fuera. Por eso el ángel de Jehová estaba con la espada desenvainada. Y cuando él iba, hermanos, cabalgando en su burra que iba, la burrita miraba al ángel de Jehová y el siervo de Dios iba ciego. Es que así es el hombre cuando no, hermanos, no tiene a Cristo en su corazón. Él, hermanos, puede ver que las cosas le están yendo mal y no se da cuenta que Dios se ha apartado de él. No se da cuenta, y por eso a veces decimos nosotros: no sé por qué me está yendo mal las cosas. Es que ¿sabe qué? Mejor volvámonos a Dios y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Aleluya. No vaya a ser que la espada de Jehová esté en contra de nosotros. Aleluya. El siervo de Dios no miraba al ángel de Jehová, sino que la burrita lo miraba. Sí. Ciego. Es que el hombre anda ciego cuando no tiene a Dios como gobernador en su vida. Y muchos cristianos están ciegos dentro de la iglesia. Lo que decía el hermano anoche: del que está muerto está ciego. Y yo no sé cómo salen estas cosas por aquí. Otra vez va a decir usted. Hermanos, es que es la verdad. Que cuando, hermanos, el hombre no tiene a Cristo en su corazón, hay ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Dice la Biblia, Jesús les dijo a aquellos hombres: ay de ustedes, porque el ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al mismo hoyo, les dijo el Señor. Amén. Por eso usted no debe de seguir a ningún hombre de la tierra. Sigamos a Cristo. Sigámoslo a Él, porque Él es el perfecto. Sigámosle al Señor, porque Él es el que da la vida a nosotros. Amén. Y por ello dice la Biblia que no podían hacerle frente a sus enemigos. Donde quiera que ellos iban, la mano de Jehová estaba contra ellos. No les iba bien. Por eso dice que como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. No hay grandes aflicciones cuando nos damos cuenta que, hermano, Dios no está con nosotros. Saúl estaba afligido porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y de la aflicción que tenía, fue a consultar a la pitonisa. Porque dice la Biblia que ya Dios ya no le respondía a él. Ni por sueño, ni por urín, ni nada. El Señor ya no le hablaba. A muchos cristianos ya el Señor no les habla. Pero gloria al Señor que Dios les habla, al menos a los que todavía vienen a la iglesia, y el Señor les habla a través de la palabra. Pero lamentablemente están cerrados los oídos que no quieren oír palabra de Dios. Este pueblo no te quiere oír, Señor. Aleluya. Amén. Debemos de oír la palabra, y no solo oírla, sino que obedecerla.
porque es lo importante, obedecer la palabra. Dice la Biblia que tenían gran aflicción. Saúl estaba afligido, hermanos, porque Dios ya no le respondía. Y se fue y consultó a la pitonisa, dice la Biblia. Y mire, ahí le vino la muerte a él, por esa causa. Porque él ya no tenía a Dios en su vida. Dice el verso 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. A los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo del juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Si es que el hombre solamente cuando está afligido es cuando busca a Dios, hermano. Es verdad, todos nosotros a veces miramos eso, que hay gente, hermanos, que cuando no está en aflicción se olvida de la iglesia. ¿Sí? Se olvida de venir a la iglesia. Bueno, y hoy había culto, pero ya comenzaron el culto, entonces no vamos. Se les olvida, hermanos. Y por eso el Señor dice aquí en la palabra, que dice, hermanos, que ellos cuando estaban en aflicción venían y clamaban a Dios. Y Dios los respondía. Dios les respondía. Dios los escuchaba. Por eso nosotros no tenemos que ser mal agradecidos con el Señor. Todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros ha sido gracias sean dadas a Él. ¡Aleluya! Y no hay que esperar que Dios nos dé un aprieto. No hay que esperar que Dios, hermano, se aparte de nosotros para buscarlo otra vez a Él. No, hay que aprovechar el tiempo de la visitación, el tiempo que Dios está con nosotros. Y este tiempo Dios está con nosotros. Por eso digámosle que no se aparte de nuestra vida. Aún queremos más que Él ande con nosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. No esperemos ser afligidos para buscar a Dios. No esperemos que nos venga una enfermedad para buscar a Dios. Es mejor hoy antes buscar al Señor. Jesús dice que cuando se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermanos, a orar, dice la Biblia que a dormir fue. A dormir. Cuando vino la prueba, dice la Biblia que no soportaron. El hermano Pedro sacó la espada y le voló la oreja a otro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les dijo, oren porque la prueba viene. Amén. El Señor los invita en la palabra que debemos de buscarle antes a Él. Antes, para que cuando venga la prueba, usted va a estar fortalecido. Yo voy a estar fortalecido. Pero debemos de buscarlo antes a Él. No en la hora de la prueba, en la hora de la enfermedad, que lo vengan entrando ahí en una camilla. Que lo vengan entrando ahí en una hamaca. Aquí viene, oren por este enfermo o por este endemoniado. Se endemonió el hermano. Hay que ir a liberarlo. No esperemos eso, porque el diablo puede hacer estrago cuando nosotros le obedecemos a Él en nuestra vida. Por eso hoy la palabra dice, mire, yo quiero que vea conmigo un pasaje de la Biblia también. Jeremías. Miqueas, hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Miqueas capítulo 6. Alabado sea la gloria de Dios. Miqueas capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo 3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Está preguntando ¿quién? El Señor. Le está preguntando al pueblo. Y le dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que
aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balac, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. El Señor le está haciendo una pregunta al pueblo, porque el pueblo se había alejado. El pueblo se había apartado de Dios. Dios pudiera venir diciendo también esta tarde a esa persona que se ha olvidado de Dios: ¿qué te he hecho?, le puede preguntar el Señor. ¿O en qué te he molestado? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué ya no quieres servirme? ¿Por qué ya no quieres, aleluya, buscarme de la presencia mía? ¿Y en qué te he molestado? ¿Te he hecho mal? ¿Te ha hecho siempre? El Señor nos ha hecho bien, hermano. A nadie, dice el Salmo. El salmista dijo que los que claman a Él, Jehová los oye. Alabado sea la gloria de Dios. Nada le hace falta a aquellos que buscan a Dios, aquellos que claman a Dios. Siempre les irá bien, porque Dios los va a defender en la hora de la prueba. Dios los va a defender en la hora de la angustia. Por eso es necesario que Dios esté con nosotros. Alabado sea el Señor. Pero el Señor le dice al pueblo: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿En qué? Nada nos ha hecho el Señor, hermano. Solo bien. Si nosotros hemos sido rebeldes a veces, que nos hemos apartado de Dios. Pero esta tarde yo quiero que veamos un versículo más. Jeremías ahora, hermano. Aleluya. Capítulo 2. Aleluya. Gloria a Jesús. Capítulo 2 de Jeremías, versículo 13. Aleluya. Es el versículo que leímos. No, hermanos, es Jeremías 2. Aleluya, 2:5 es el que quiero ahora tomar. Gloria a Dios. Así dijo Jehová. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Oiga, qué terrible esto. ¿Qué les dice el Señor? ¿Qué hallaron en mí? Y como si se aparte el hombre de Dios, no hay nada en su vida. Se hace vano. No tiene, hermanos, el favor de Dios. No hay respaldo de Dios. No le puede hacer frente a nada. No da frutos, hermanos. Es vano. Viene a esta vida y se va de esta vida y no deja nada de huellas, hermano. Porque es vano. El hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, se es vano, no da nada de fructibilidad en él. ¿Qué hay que aprender de esa persona? Alguien que sea borracho, ¿quién va a aprender algo de él? Nada. No hay nada que aprender. Pero si alguien ha servido al Señor, le ha adorado a Dios, ha dejado huellas marcadas en esta tierra. Porque se habla bien de él. Se habla bien de esa persona que quizás murió, que quizás, hermano, finalizó de esta tierra. Un cristiano que le sirvió a Dios de todo corazón y estuvo siempre amando a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, buscó almas, entregaron a Cristo. Hermanos, ¿cómo uno no va a hablar de esa persona? Por eso ahora nosotros tenemos, si miramos, hablamos de la vida de los apóstoles. Fueron hombres que le sirvieron a Dios. La iglesia primitiva ha dejado huellas sobre esta tierra, que nosotros aún seguimos hablando de ellos todavía. ¿Sabe por qué? Porque ellos le sirvieron a Dios de todo corazón. Amaron a Dios, le sirvieron a Él. Hermanos, aún en momentos difíciles ellos le servían a Dios. No le tuvieron miedo a la muerte. Pablo dijo: he terminado mi carrera, por lo demás me está reservada en los cielos una corona de vida. Yo sigo hablando de ellos. ¿Sabe por qué? Porque dejaron huellas marcadas en esta tierra. Ellos no fueron vanos. Ellos, hermanos, hicieron la voluntad de Dios. Pablo dijo: estoy dispuesto a dar mi vida por causa de Cristo. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque amaron a Dios.
entre naufragios que ellos atravesaron, entre momentos difíciles que ellos atravesaron, Pablo fue apedreado y no le tuvo miedo. Dijo, 40 azotes me han dado, menos uno, dijo. Aleluya, hombres que sí, hermanos, verdaderamente dejaron, hermanos, de qué hablar de ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hablar de usted cuando se muera? ¿Qué van a hablar de mí cuando yo me muera? Aleluya. Es importante de que en nuestra vida, en esta vida estamos de paso. No es larga la vida del hombre. Pasaron 30 años, empieza a desgastar nuestra vida. Sí, hermano. Si esto es rápido, hermano Javier siempre hablaba de esto. Y es una realidad que a nadie le gusta que hablen de la muerte. A nadie, hermanos. Pero ese es el camino que se lleva, que tarde o temprano los puede tocar. Y ahí estamos en la fila. Pero el hombre es ingreído. El hombre no se acuerda de que va a morir. El hombre solo se acuerda de hacer los deleites de la carne. El hombre solo se acuerda de darle a la carne los deseos que le pide. Pero nada se acuerda de saber y reconocer que tiene una vida que se va a tener que presentar delante de Dios. A entregar cuentas. A entregar cuentas, porque la Biblia dice que todos nos compadeceremos delante de Dios y le daremos cuenta. Vení para acá, Julano. ¿Qué hiciste en tu vida? El Señor ya lo sabe, pero los va a dejar un tiempito. ¿Qué hiciste? Si la Biblia dice que toda boca va a ser cerrada, ahí va a estar cerrado, porque ¿sabe qué? El libro de las memorias, ahí está todo registrado, escrito, lo que hizo el hombre desde que nació, porque desde que nace, ahí está el libro de la memoria. Aleluya. Para bien o para mal está siendo anotado todas las cosas que hacemos nosotros. Allá escondidas el hermano, no me mira nadie. Allá está siendo registrado. La mentira que pegó, allá está siendo registrada. Aleluya. Y allá va a salir en el libro de la memoria, mira, tal día tú mentiste, yo no me acuerdo, Señor. Sí, pero aquí está en el libro de las memorias. Y por eso allí, hermanos, Dios va a ver en ese libro de la memoria las obras, buenas obras que tal vez hizo. Y si salen más las obras malas, va a decir el Señor, aquí en este libro de la memoria no hay cosas, muchas que son buenas para ti. Pero vamos a ver si estás escrito en el libro de la vida. Ángeles, abran ahí el libro de la vida. Tal vez aquí está escrito el nombre de fulano. Hermanos, y no lo encuentren. Dice la Biblia que ahí va a ser el hombre tomado de pies y manos. Le va a decir el Señor a los ángeles, tómenlo de pies y manos y átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes, hermano. Ahora que se siente fortalecido el hombre, y solo cuando no tiene ningún dolor en su cuerpo es que está fuerte. Tiene un dolor de barriga, cae doblado. Tiene un dolor de muelas, ahí anda llorando. Y nosotros los hombres, como siempre está ahí en el panorama, que somos los más llorones. Sí, las mujeres son más valientes que uno, hermano. Si uno solamente está con gripe, ahí estoy, ay, que ya no aguanto, tirado ahí en el sillón. Y la mujer enferma, ¿verdad? Que anda atendiendo a los niños, haciendo comida y de todo. Pero uno no aguanta, hermanos. No me dejan mentir, hermano. ¿Verdad que así es? No quiero defraudarlo. Amén. Lo importante es ser agradecido, hermano. Yo quiero que cerremos con lo que le dije que íbamos a tocar, el Evangelio de Lucas capítulo 7. Alabado sea el Señor. Capítulo 7 del libro de Lucas. Poderoso Jesús. ¿Ya lo tiene? Espéreme. Aleluya. 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo,
se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuere profeta, conociera quién y qué clase de mujer es esta, la que le tocó, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente: has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con las lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Aleluya. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aleluya. Qué maravilloso esto, hermano. Una mujer que no tenía parte ni suerte, hermano. Una mujer, hermanos, que era de las más pecadoras. Una mujer prostituta que se había acercado, que era desechada aún por Simón, hermano. Simón necesitado de Dios y también estaba criticando a la mujer. Si aquí todos necesitamos de Dios, lo importante es venir humillado delante del Señor y decirle: Señor, yo soy el más necesitado, y todos reconozcamos eso. Entonces Dios se va a manifestar y se va a glorificar a favor de nuestra vida. Pero a veces nos acercamos con orgullo delante de Dios, como aquellos dos que habían subido al templo a orar, el fariseo y el publicano. A veces nos pasa muchas veces como eso, como el hermanos, como el fariseo. Yo soy mejor que el que está a la par mía. Señor, yo sí merezco. Señor, yo sí. Pero el que está aquí a la par de mí, ese no merece. El fariseo hacía la oración de él: Señor, yo diezmo, yo doy de lo que poseo, yo ayuno 3 veces a la semana, yo hago esto, hago lo otro, pero con esto no le quiero dar a entender. Bueno, como el pastor dice, no, aquí el Señor hay que entender, hermano, la palabra. Aleluya. Porque a veces usted entiende lo malo y a veces somos buenos para entender. Entonces ya no vamos a ayunar, va a decir usted. No, el fariseo estaba alabándose él mismo. Y eso, el alabarse uno mismo, eso va en contra de Dios. Es mejor ser humilde y decir: Señor, si este ayuno que voy a presentar es para ti, yo quiero que me ayudes a mí. Y usted sabe que ese ayuno va a servir para usted mismo, porque el Señor le va a dar fuerza, el Señor le va a ayudar. Alabado sea la gloria del Señor, aleluya. Pero el fariseo se alababa a él mismo. Y él dijo: no soy como este que está aquí. Pero ¿sabe qué dijo el hermano, el samaritano? Aleluya. Dijo aquel hombre: Señor, y se golpeaba el pecho, ¿verdad? Señor, yo no merezco. Yo no merezco, Señor. Eso es lo que Dios quiere ver. Humildad en nosotros. Humildad en nosotros. Si somos humildes, el Señor los va a exaltar. Pero si hay soberbia,
Dios los va a rechazar. Amén. Y dice la Biblia que aquel hombre decía, aunque no merezco, pero aquí estoy, Señor. ¿Y quién salió glorificado? Salió, hermano, bendecido aquel que se humilló. Aleluya. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. El que le da gracias a Dios por todo lo que ha hecho, el Señor le va a dar más todavía. Alabado sea la gloria de Dios. Pero hay que reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Aleluya. Porque el que tiene, al que se le perdona mucho, mucho tiene que estar agradecido de parte de Dios. Como esta mujer que se le acercó a Cristo llorando, hermanos, perfumó los pies de Cristo y con los cabellos de ella secaba los pies de Cristo. Llorando le decía, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy. Y dice la Biblia que le dijo a Jesús, tus muchos pecados te son perdonados. Alabado sea la gloria del Señor. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros, que seamos agradecidos y le demos las gracias a Él por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Usted no crea que está sentado en esa silla porque era bueno. No está sentado aquí en la iglesia porque usted lo merecía, no. Cristo en su bondad y en su misericordia nos llamó. Y estamos, dice el apóstol Pedro, oiga que dice que hoy somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y estamos sentados en sillas de honra. No en esa silla dura. Estamos sentados en las manos de Dios. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Estar en las manos de Cristo es un privilegio grande. Y sí, oigan lo que dijo el Señor: el que está en mi mano nadie puede arrebatarlo. El que está en las manos de Cristo no puede arrebatarlo el diablo. Aunque el diablo se levante, hermano, como gigante, pero el Señor levanta bandera. El Señor pelea sobre aquel que le ama, sobre aquel que guarda su palabra, sobre aquel que le ama a Él sobre todas las cosas. ¡Aleluya! Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Amor para Dios. Amor para Dios. Y si tenemos amor para Dios, debemos de siempre hacer la voluntad de Él. Amén, hermanos. Así que ahí está la palabra. Ya prediqué bastante. Y espero que algo hayamos aprendido esta tarde. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias damos a Dios en esta tarde. Gloria a Dios.